¿Va? Ahí Ahí está. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Vamos, en Perfecto, vivo. inaugura Sergio Vamos. Raimondi. Vamos. Va. ¡Bravo! Has inaugurado. ¡Bravo! Vamos por Sergio Raimondi. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Has inaugurado varias cosas a lo largo de tu Más o menos. puesto. ¿No? Más o menos. ¿Cómo es el trabajo de un director de cultura? Porque muchos que tienen alguna fantasía, cierto, alguna idea más o menos, pero vos que estás en el lugar, bien lo podés decir. Sí, yo supongo que depende un poco de cuáles son los objetivos de la gestión y cuáles son las líneas de trabajo. Es un trabajo, hasta donde yo lo pude investigar, por supuesto que no corta en ningún momento, que no tiene un momento en el que se detiene, porque por supuesto, sobre todo cuando uno está pensando en la cultura en un sentido muy amplio, todo el día están llegando estímulos, preguntas, inquietudes, están sucediendo cosas. En Bahía Blanca hay una actividad cultural enorme, hay mucha demanda, ¿verdad? Eso también ayuda bastante, digamos, a poder trabajar. Sí, claro, hay una... A ver, se puede construir, la política cultural se puede construir de muchas maneras. Una de ellas, por supuesto, es con una oreja parada, atenta, abriendo el diálogo. Otra también es yendo a los lugares, o no simplemente estando en una oficina con papeles, sino bueno, conociendo los espacios, moviéndose. Ustedes saben que en general todo el trabajo administrativo se hace en periodo matinal, pero sin embargo sabemos también que la actividad cultural en general se da a las noches o se da en días supuestamente no laborables, como son el sábado, como son el domingo. Entonces, de algún modo, los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día, están pasando cosas y tal vez la mayor inteligencia esté en poder tener un radar constantemente bien orientado para poder estar detectando las situaciones emergentes, aquellos problemas que son necesarios solucionar. Llega un momento que te volvés loco con todos los reclamos, los pedidos de la gente de no, porque acá vamos a organizar y acá, ¿no? Llega un momento que... No hay que volverse loco, obviamente, hay que tratar de aprovechar esa energía, porque de hecho en general el que está en cultura, el que está llevando adelante un proyecto, sea del tipo que sea, qué sé yo, una sociedad de fomento que está armando un evento por el aniversario del barrio, en general es gente que le mete mucha garra a la tarea, ¿no? Y por supuesto esa garra es altamente bienvenida y parte del trabajo es saber aprovecharla, saber canalizarla, acompañarla. Muchas veces yo siento que la tarea del instituto no siempre está en responder excesivamente con un apoyo económico o con lo que fuera, sino muchas veces en posar la mirada sobre ciertos acontecimientos y dar legitimidad y acompañar y destrabar ciertas situaciones o en definitiva también en ubicar cada uno de los acontecimientos que se van dando en la ciudad en una narración. A mí sí hay una de las cosas que más disfruto de este trabajo es empezar a hablar de política cultural, o sea, que se hable de política cultural, que se debata la política cultural, que se planteen cuáles son los objetivos. ¿Podés explicarnos un poquito mejor qué es la política cultural, a qué llamamos política cultural para el resto de la gente? Claro, a ver, en general uno puede llegar a... Por ahí quizás hay gente que no relaciona la palabra política con la palabra cultura, claro, ¿no? como por ahí uno cree que... Entonces, ¿La política se puede hacer, la cultura se puede hacer política o la política tiene algo de cultura? Claro. No, por supuesto, pero son dos cosas de todos modos. Cuando yo hablo de una política cultural, de lo que estoy hablando es, bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo a partir de las cuales nosotros pensamos la cultura en Bahía Blanca? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos? ¿Cómo podemos argumentar que son esos objetivos y no otros? Porque de entrada, no sé... nosotros empezamos a decir desde los inicios, bueno, vamos a trabajar en la cultura en un sentido que va más allá de lo simplemente artístico, sino incorporando un montón de otras prácticas. Ya eso es una definición que puede ser debatida, que puede ser puesta en cuestión, pero digo, empezar a hablar, a hacer el ejercicio de argumentar el por qué se hacen ciertas cosas y no otras. Roxana el otro día estuvo hace muy poquito en la inauguración de un puente, del puente peatonal que se
terminó de construir hace muy pocos días y que une el Boulevard Juan B. Justo con el centro de Ingeniero White. Y ese es un acontecimiento cultural propiamente dicho, claro. Pero podría alguien pensar, bueno, no, pero es un acontecimiento en realidad que tiene que ver con la obra pública, y en realidad para mí ahí ya empiezan a haber definiciones, como por ejemplo, bueno, pero ¿qué pasa si empezamos a pensar que muchos acontecimientos culturales en realidad están tramados por acontecimientos que tienen que ver justamente con la obra pública, o con la salud, o con otras tareas de gobierno? Es decir, empezar a pensar la cultura, que la cultura no simplemente sucede en un teatro, sino que sucede también en la calle, en un montón de acontecimientos, ya es toda una definición. Siempre estuviste relacionado de alguna manera con lo que es la cultura. Digamos, vos ya eras director del Museo del Puerto. O sea que más o menos sabías de qué se trataba esto de ser, ahora, bueno, director de cultura directamente. Sí, en realidad, en términos así de trabajo cultural, para mí ya lo siento próximo desde la secundaria. En la secundaria con el centro de estudiantes en la escuela normal, con el armado de las primeras revistas que se hicieron en la escuela normal después de una vez que se dio el retorno de la democracia, luego con un grupo de amigos con quienes armamos el grupo Poetas Mateístas, y que empezamos a plantear que la poesía no podía ser una actividad para unos pocos o un acto de lectura solitaria, sino que tenía que estar en las paredes, que tenía que estar en la calle. Durante muchos años siempre le gustó la cosa popular hacer muchos murales, y sí, después el ingreso en el Museo del Puerto, o mi tarea como docente en la Universidad Nacional del Sur. Para mí todas esas etapas o acciones, por supuesto, son una experiencia a partir de la cual pienso el trabajo de cada día. Ahí yo noto un gran sentimiento de parte tuya hacia White. Y porque cuando hablas de White... No, lo que pasa es que, bueno, creo que también... Si yo tengo que hablar de una formación, de cuál es mi formación, en principio yo reconozco que yo he sido formado por la escuela pública, por la educación pública, que para mí es una base importante. Es una base importante, y también es una definición de principios. Yo creo ampliamente y fervientemente en la educación pública, y en todo lo que se puede seguir transformando desde la educación pública, y en el privilegio enorme que tenemos de tener una educación pública, más allá de los vaivenes y de las idas y vueltas que hemos tenido en todos estos años. Pero desde la escuela 18 hasta la escuela secundaria, hasta la universidad, bueno, en principio eso ha sido un producto de la educación pública. Pero después lo que digo es el haber ingresado medianamente joven al Museo del Puerto, a trabajar en el archivo de relatos orales del Museo del Puerto, que se estaba recién creando, y que era, bueno, digamos, un archivo que era la respuesta a la pregunta, bueno, si queremos contar la historia del puerto, ¿qué vamos a leer? Porque esa era como una primera pregunta, y vos decís, bueno, en realidad en los libros no está la voz de las cocineras, no está la voz de los pescadores, no está la voz de los ferroviarios. Entonces el archivo, en realidad mi tarea fue empezar a entrevistar a todos estos vecinos, que eran distintos trabajadores de distintos niveles de la producción portuaria, o del pueblo mismo, los mozos, las cantineras, los mismos que andaban por los bares, empezar a recolectar esas historias. Así se armó. Y para mí empezar a encontrarme con algunos trabajadores de Ingeniero White significó, de algún modo, una formación paralela a la que yo tenía en la universidad, porque mientras estaba trabajando en el Museo del Puerto estaba estudiando en la universidad, y estaba estudiando, no sé, literatura latina, y estudiando a un poeta como Catulo del siglo I a.C., o estudiando la Eneida de Virgilio, pero esa formación que estaba como situada en otro orden de la cultura, de repente se vio tensionada o provocada por estos encuentros que yo tenía en el otro trabajo, no sé, en una casa del Boulevard con un canoero que en una ronda de mate me iba contando cuál había sido su vida. Claro, esa experiencia para mí fue una formación, te digo, rotunda también. Claro, estaban ahí, digamos, las historias uno piensa que están o en una obra, o en un libro, o en una obra de